Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir la palabra esta tarde, sabiendo que Dios tiene preparado algo especial para nosotros. Así que incline su rostro, vamos a orar. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de escuchar tu palabra. A través de las Escrituras, Señor, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, cortante, más que una espada de dos filos, Señor, que entra hasta las coyunturas, hasta la médula, hasta lo más profundo de nuestro ser. Permítenos, Señor, esta tarde comprender qué es lo que tú quieres hablarnos y poder guardar en nuestro corazón y poderlo poner por obra, Señor. Te lo pedimos, amoroso Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, abran su Biblia en el Salmo 2. Y vamos a leer algunas porciones importantes. Quiero hoy darle un mensaje que deseo que sea de edificación para su vida, de conocimiento. Miren, el Salmo 2 dice: bienaventurado el varón, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este salmo, se escribió hace más de 1000 años y es un salmo de los llamados salmos mesiánicos. En el texto en hebreo, la autoría aparece como anónima, pero en los Hechos de los Apóstoles se lo asignan a David. Si usted abre Hechos 4, capítulo 4, versículos 24 al 26, vamos a la escritura, Hechos 4, versículos 24 al 26. Dice la escritura: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces damos cuenta que ahí en el libro de Hechos hace referencia al Salmo 2, sin embargo no está comprobado que David haya sido el escritor de este salmo. Por otra parte, hay otra referencia a este salmo en Hechos 13, 33, libro de los Hechos 13, 33. Dice la escritura: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y en el versículo 33 dice: lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, dice: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Así que ahí tenemos, mis hermanos, esas dos referencias. Si lo vemos ahí, lo comprobamos donde estamos leyendo. Vamos al Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que ahí vemos la referencia como en el Nuevo Testamento se hace mención a este salmo. Ellos dicen que es de David, las escrituras antiguas no mencionan que lo sea. Por otro lado, tiene 4 movimientos este salmo. Primero es una descripción de los planes del mal. Del versículo 1 al 3 nos habla sobre esta descripción del maligno. Luego en el versículo 2 habla sobre la risa y burla de Dios. Yo me preguntaba, ¿Dios se burlará? ¿Será un Dios burlón? ¿Un Dios que se ría? Pues déjeme decirle que sí. Dios se burla del enemigo y Dios se ríe. Suena muy extraño, ¿no? Pero quiero que me acompañe ahí en el versículo 4 al 6. Dice: el que mora en los cielos, ¿qué dice?
se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego habrá a ellos en su furor, luego hablará en ellos a su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Acuérdense que hay muchas expresiones de Dios que nos sorprenden, ¿verdad? Cuando dice que Dios habla, Él jura por sí mismo, ¿no? Y dice, ¿cómo Dios jura por sí mismo? ¿Sí? Dice, yo lo juro por mi palabra, doy mi palabra, yo el Señor he dicho. Así que vamos a ver ahora en la parte tercera, habla la declaración del Hijo sobre el Padre, del versículo 7 al 9. No vamos a entrar a detalle, solamente lo quiero hacer como muy general, usted lo puede leer después en su casa. Y en la cuarta parte del cuarto movimiento de este salmo, la instrucción del Espíritu a todos los reyes para que obedezcan a su Hijo. Así que son 4 movimientos los que está constituido este salmo. Quiero desmenuzar un poquito más el versículo 1. No nos va a dar tiempo seguramente hoy de verlo, pero lo analizaremos el próximo miércoles. Dice, ¿por qué se amotinan? ¿Qué es amotinarse, mis hermanos? Sublevarse, rebelarse contra alguna autoridad. Hemos visto pues que tienen que entrar los antimotines, ¿no? Para contener al pueblo, o que se quiere rebelar, un golpe de estado o alguna injusticia, y el pueblo se amotinan. Y dice, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Estaba yo pensando, el pueblo, mis hermanos, a través de la historia se ha manifestado en rebeldía en contra de Dios. Ha declarado una guerra, diríamos inclusive, contra Dios, el hombre. Lo ha desconocido, lo ha ignorado, y peor aún, lo ha retado. El hombre ha retado a Dios. Y vamos a ver por qué. Cuando tú te independizas y crees que eres autónomo, un hijo que se va de la casa, ya no quiero estar aquí, ya soy mayor de edad, yo ya quiero ser libre, y se va, se hace autónomo, quiere decir y está dando a entender que ya no te necesita, que ya es autosuficiente, económicamente, emocionalmente, de muchas maneras, cuando en realidad nuestro conocimiento, hermanos, y capacidades son muy limitadas. Tú como padre ves a tu hijo y tú dices, pues todavía está verde, ¿no? Todavía está inmadura, todavía. Y ellos ya dicen, 18 años, yo ya soy, ¿no? Ya ahora sí quiero cumplir 18 porque ya quiero, estás en una casa, te dices, pues aunque tengas 18, 20, 42, aquí vas a seguir haciendo lo que yo te diga mientras que estés en esta casa. ¿Quieres hacer toda tu vida a tu manera? Pues independízate, ¿no? Muchas precisamente hermanas y personas con las que he platicado, pues dicen, es que pues, terminé yéndome a mi casa porque ya no aguantaba a mis papás, ya era una cosa horrible, ¿verdad? Problemas, alcoholismo, muchas cosas que algunos tristemente tuvieron que vivir y pensaron que saliéndose de su casa, yéndose con otro hombre, con otra mujer, se independizarían. Pues ahora pasaron de amo, ¿no? Antes era el papá, el autoritario, ahora es el marido. Y después se va el marido y se quedan los hijos. El caso es que siempre hay alguien que está bajo el yugo de alguien, ¿no? Porque realmente nunca aprendiste a ser independiente teniendo todo el proceso que debe tener una independencia. No es malo independizarse. Pero lo que vemos aquí es que el hombre ha desconocido a Dios, mis hermanos. Y esa es una parte muy negativa del ser humano. El ser humano ha filosofado a través de la historia de la humanidad y ha elaborado muchas hipótesis en cuanto al origen del universo. Y en eso me refiero al desconocimiento de Dios. Todo esto, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? Crearse hipótesis. Hay muchas hipótesis del origen del universo, del origen del mundo. Los que ya pasaron por la escuela, pues ya sabrán algunas, ¿verdad? Quiero mencionar brevemente, no voy a entrar a profundidad, pero sí algunas. La más antigua, pues hablaba sobre la generación espontánea. ¿Recuerda usted? ¿Quién era uno de los que la avalaba? Pues era Aristóteles. Aristóteles,
principalmente los griegos en el siglo V antes de Cristo, pues decían, ¿verdad?, junto con Descartes, inclusive hasta Newton llegó a apoyar esta teoría, la generación espontánea o abiogénesis. ¿Y en qué significaba? Pues que existía una materia orgánica e inorgánica y que a través de eso se empezaba a generar la vida. De repente, y ponen el caso como cuando usted pone un plátano y lo mete en una bolsa, lo mete en algo, ¿qué le pasa a ese plátano después de un tiempo? Se empieza a podrir. O una carne, ¿verdad? Agarras un bistec, un pedazo de carne y lo deja ahí, ¿qué le pasa a esa carne? Comienza a podrirse y salen gusanos, ¿no? Entonces, esa teoría, pues generaron muchos años, se creyó en esa teoría. Después vinieron otras, como fue el caso de la teoría que hasta la fecha de hoy pues se fomenta en las escuelas, seguramente a ti y a mí nos la enseñaron en la escuela, ¿verdad? La teoría de ¿quién? De Carlos Darwin, la teoría evolucionista, en el cual él se apoyó en otro filósofo, Lamarck, donde decía que los animales y las plantas iban evolucionando, iban transformándose y iban mutando, iban cambiando de alguna manera a la fuerza, decía Lamarck. Pero Carlos Darwin decía que era una selección natural y poco a poco pues se fue mejorando la especie hasta que llegó ese cambio que nunca hemos visto, el famoso eslabón perdido, donde es el cambio del mono al ser humano. Si eso fuera realidad, mis hermanos, pues todos los monos que hay en Chapultepec, pues ya estarían en las oficinas en algún partido político, tal vez ahí están evolucionando. Pero de ahí fuera, pues no vemos que las especies, por muy les dicen inteligentes, pero sabemos que los animales no tienen inteligencia. Fíjese lo que voy a decir, no tienen inteligencia, sino más bien a los animales se les adiestra. A los animales se les adiestra. Pueden tienen instintos y si te huelen pueden llegar a reconocerte a mucha distancia, pueden oír tu voz y a lo que tú les enseñes ellos lo aprenden, pero no es porque sean inteligentes, si tuvieran un QI de inteligencia, sino tienen capacidades para aprender y ser adiestrados. Así que esta teoría pues se mantuvo hasta la actualidad en las escuelas y probablemente pues en todo el mundo. Luego tenemos otra de las teorías de la evolución, o teorías más bien del mundo, del origen del universo, pues conocida como el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang, famoso, 1927, de un astrónomo belga, Georges Lemaitre. Dice que hace 13.800 millones de años existía ahí un punto que era una materia, y este punto era un átomo del tamaño de la cabeza de un alfiler, y entonces explotó. Y se originaron pues los protones, los neutrones, los electrones, y al enfriarse estas partículas se fue formando la materia. Y de ahí esos trozos de explosión se formó el Sol, se formó la Tierra y todos los planetas. Bueno, la pregunta es: ¿de dónde salió esa cabeza de alfiler? Alguien lo tuvo que haber creado, ¿no? Entonces, otro día vamos a platicar sobre eso, porque no suena tan descabellada la idea, cuando la Biblia, si vamos a la Biblia, dice que todo se encontraba como desordenado, ¿no? Entonces, tal vez tenga algo de sentido en el aspecto de que había un caos, ¿no?, en el universo, pero no era ese el motivo del cual se originó. Sencillamente nosotros sabemos y en lo que creemos. Luego seguramente usted recordará, bueno, es apoyada también de este Lemaitre, otra de las teorías muy famosas pues de Alexander Oparin, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Oparin? Un científico ruso, soviético, el cual, biólogo, de alguna manera decía que poco a poco esas moléculas inorgánicas
también iban generando vida. Inclusive se hablaba que se habían hecho experimentos antes de Pasteur sobre el conocimiento de la penicilina. ¿Cómo es? Usted lo ve con un queso, ¿no? Lo pone y empieza a salir penicilina alrededor. Hacían experimentos de ropa interior donde le ponían, por ejemplo, abono y se generaban gusanos y hasta ratas, únicamente con el sudor. Así que, pues decían, ¿sabes qué? Es a través de las moléculas inorgánicas que se va desarrollando, y ahí viene el origen de la vida. Y a qué voy, es que todas estas basuras de teorías, y digo teorías, nos ha manifestado a través de su palabra, y que cuando tú la pones en práctica, es viva, es eficaz. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. También quiero recordar otra teoría más descabellada, obviamente, la teoría extraterrestre, que seguramente usted la ha escuchado, sobre Stephen Hawking, que decía que nosotros somos un experimento y que nuestro origen está en torno de otro planeta. Es decir, que aquí vinieron a la Tierra a dejar unos Anunnaki, decía, una expedición alienígena, ¿no? Vida inteligente, extraterrestre, a nuestro planeta, a nuestro mundo, a dejar al ser humano. Y esas son otras de las teorías de las personas de dónde vienen los seres humanos, ¿verdad? Cuando aquí nos dice que Dios los creó, ¿verdad?, del barro, de la tierra, del polvo, dándole su espíritu. Otra de las doctrinas muy comunes, yo creo que son como unos 50 o 60 años que tomaron más fuerza, seguramente usted lo ha escuchado o algún día leyó algo sobre la dianética. Entonces la dianética, la ciencia moderna de la salud mental, le llaman. Otros le llaman cienciología. Y es muy común, ahí hay muchos artistas, John Travolta, Tom Cruise, muchas gentes están involucradas en esa. ¿Y qué dice esa teoría? Que los seres humanos somos llamados tetanes, espíritus inmortales sin cuerpo físico. Espíritus inmortales sin cuerpo físico, y fuimos insertados en los cuerpos humanos por un líder alienígena conducido por un Xenu. Es decir, cada vez que un ser humano nace, una de esas almas se introduce en los cuerpos físicos. Y claro, pues la cienciología ayuda a quitar esas cadenas impuestas a través de los tantos años en el espíritu que entra en esta persona. Bueno, pues en esto es en lo que creen muchísimas personas. La cienciología en Estados Unidos es una de las corrientes que ha tenido un crecimiento tremendo. En México también, en Ciudad de México, hay muchos centros de dianética. Otro movimiento que conocemos, y ese es más común, pues es los mormones, ¿verdad? Los mormones, o llamados la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Aunque pareciera que son cristianos, no lo son, no son cristianos ni los testigos de Jehová. Tienen que ver más con un llamado superhombre de Nietzsche, ¿verdad? Y con la masonería, más que con la Biblia, mis hermanos. Según su doctrina, descubierta por Joseph Smith, donde encontró unos libros y se le entregaron por revelación, pues según su doctrina todos existimos previamente, y dice que somos en esencia eternos, por lo que somos simples soldados en un campo de batalla. Según el mormonismo, la creación no fue a partir de la nada, sino a partir de materia eterna ya existente. Y así me podría pasar hablando toda la tarde de todas las diferencias que hay entre los pensamientos, doctrinas, corrientes y sectas que hay en la actualidad. Y no de alguna manera despectiva, sino exponiendo lo que cada corriente cree. Pero nosotros tenemos que defender, mis hermanos, lo que nosotros creemos. Así que la pregunta sería, como dice en el Salmo 1, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan contra Dios? ¿Por qué el hombre no quiere someterse a los principios de Dios? Lo vemos a través de toda la historia, mis hermanos.
A la gente le gusta lo fantasioso, le gusta la magia, ¿verdad? Le gusta lo espectacular. Lo vemos hoy en día en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchos movimientos. Y las personas buscan algo místico, ¿verdad? Algo esotérico, algo que suene como milagroso, como divino, como espectacular, cuando es muy sencillo lo que Dios nos manifiesta. ¿Por qué hemos de creer en eso cuando Dios nos dice que creamos en Él? Suena absurdo, ¿no? Cuando el presidente, es que pastor, yo fui a tal lado. Hermana, ¿en serio fue usted a hacerse eso? Cuando Dios dice esto, que no creas en los brujos, que no creas en la magia, que aborrece, es abominable ante los ojos del Señor. Y la gente va y lo hace, y únicamente abre puertas espirituales para que más demonios y más maldición acarrear sobre su vida. Así que si nosotros pensáramos en que alguna de estas doctrinas fuera real, y el hombre fue creado por los extraterrestres, o el hombre fue de repente la naturaleza orgánica e inorgánica, generó vida, y así fue, yo les preguntaría a los científicos, a los filósofos y teólogos, ¿en qué momento entonces surge el espíritu? ¿También surge de la fetidez? ¿El espíritu y el alma también surgen de ahí? Viene compuesto todo. ¿Qué es el alma, mis hermanos? Ya le hemos hablado. El alma es donde están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Hablamos la otra vez sobre el corazón, ¿se acuerdan? Y no es ese órgano nada más que bombea sangre, sino es todo lo que significaba lo que es el alma. Pero la pregunta es si el alma y el espíritu es muy sencillo. Es creado por lo que conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Por eso dice que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. A Dios no lo vas a poder entender ni conocer con tu intelecto. Y eso es lo que el hombre ha querido hacer, pasarse de listo, creer que tiene mucho conocimiento, y muchas de las teorías que hemos expuesto ya están descartadas, ya se ha comprobado que no es cierto. Y así será. Creen que el mono no era lo de la teoría evolucionista. Estuvimos 400 años equivocados. No sé si nos llegue a ver y alguien reconozca o a alguien se le ocurra otra brillante idea. Lo que importante es que el Señor dice: mi palabra permanecerá. Todo pasará, mas mi palabra permanecerá. ¿Qué nos cuesta tanto trabajo concentrarnos, escudriñar, conocer y obedecer? Hemos sido, hermanos, creados para adorar a Dios. Hemos sido creados y unidos al Creador, porque dice que desde el principio Dios tomó tierra, Dios tomó polvo y sopló de su espíritu y nos dio vida. Así que el hombre no puede estar separado de Dios, del espíritu de Dios. Es un propósito y es un plan perfecto que Dios dio al ser humano. Así que toda carne recordará lo que dijo el profeta Joel: llegará tiempos en donde derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, si la materia se vuelve a generar, ahora podrán nacer, pues han clonado, ¿verdad? Por eso ha sido el temor de la humanidad, y tal vez ya los haya y el mundo no lo sepa, que se han clonado ya seres humanos. Estaba escuchando recientemente que a un hombre le pusieron un corazón, el primer trasplante de corazón creado en laboratorio. Duró solamente 2 meses, ya murió esa persona en Inglaterra, primer trasplante. La pregunta es: ¿y qué tendrá ese corazón? Si es parte del, ¿no? Los sentimientos, las emociones y demás. Si le ponen uno de un puerco, ¿qué será? ¿Sentirá como puerco? ¿Llorará como puerco?
La pregunta es, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, mis hermanos, es algo muy profundo que el hombre ha querido jugar, a crear y a jugar con la vida, la prolongación de la vida, el que no envejezcamos, que vivamos eternamente. Usted sabe que Benjamin Franklin está congelado en Estados Unidos completamente por si algún día la humanidad puede resucitarlo o regresarlo a la vida. El hombre ha querido jugar a ser el papel de Dios. Hemos sido creados, amada familia, para estar unidos a nuestro Creador. Por eso Él nos dio soplo de vida. Adán y Eva, estando ahí en el Edén, cuando ellos desobedecen de no tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal, al comer de ese fruto, ¿qué fue lo que pasó? Desobedecer a Dios. Entonces el ser humano comenzó a ser independiente de Dios. Es decir, dependían al 100% de Dios, de lo que Dios les daba, porque Dios sabía que era lo mejor para ellos. Y no necesitaban pensar, sino únicamente disfrutar. Pero cuando el ser humano tomó y comió de ese fruto, ahora quedaron completamente independientes a sus capacidades, a su intelecto. Y ahí comienza la batalla en cuanto dijo: y ahora habrás comido el conocimiento del bien y del mal. Y es a partir de ese momento que el hombre decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Y la gente te lo dice hoy en día, ¿verdad? Es que yo pienso que eso no es malo, pastor. Tomar no es malo, bailar no es malo, ¿dónde está la maldad? Y te empiezan a argumentar muchas cosas, porque están viendo únicamente el momento del acto, la acción. No están viendo lo que va a suceder más adelante por X o Y decisión. Y ese ha sido el problema de la humanidad, que para el hombre piensa que todo es bueno. Sin embargo, Dios sabe exactamente, dice: todo nos es lícito, todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Entonces la pregunta es: ¿cómo saber qué nos conviene o no nos conviene? ¿Por tus decisiones, por tu inteligencia, por tu capacidad? Pues ¿sabes qué? Vas a equivocarte. La persona que no está en el conocimiento de Dios, ni se deja guiar por Dios, se va a equivocar más veces. Eso no quiere decir que ni tú ni yo nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Nos vamos a equivocar porque Dios nos ha dicho: hagan esto, y a veces hacemos lo contrario. No decía el apóstol Pablo: quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y a veces así hemos hecho nosotros, en decisiones a veces que no han tenido trascendencia en otras cosas más graves, pero cosas que de repente dicen: bueno, ¿y por qué actúo así? Si sabía hacer lo bueno, ¿por qué hice lo malo? ¿Por qué contesté así? Si sé que debo de ser amoroso, ¿por qué le contesté así a mi esposa o a mi esposo? Y eso me estoy refiriendo, que cuando nosotros decidimos desconocer a Dios, o el hombre desconocer a Dios, pues se convierte completamente en una persona autónoma. Le estás diciendo a Dios: no me interesa lo que tú quieras de mí, no me interesa lo que dice tu palabra. Y así como dicen las personas: no me interesa Dios, yo no creo en Dios. ¿Ok? Entonces se guían por sus propios valores, por su propia conciencia, por sus propios conocimientos. Por eso dice: matar, eliminar, robar, expropiar. Cada quien justifica su maldad y encubre sus pecados. No, es que yo no mato. ¿Cuántas veces has matado las ilusiones de alguien? Estás eliminando a alguien en los trabajos, en tu propia familia. Robar, no, es que yo no robo, dice, nada más expropio, ¿no? Le cambiamos de nombre a las cosas y queremos justificar que no es pecado, que no es la muerte, la separación de Dios. No es únicamente el acto físico de que tu corazón dejó de latir. Humanamente sabemos que los médicos, tic, 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 se acabó. Y te checan y te quieren revivir, dicen: pues ya
ya se murió. No estamos hablando de eso, sino la muerte real es la separación de Dios, de tu espíritu con el espíritu de Dios. Por eso le dijo Dios en el Edén: no coman de eso, no desobedezcan, porque si comen ciertamente morirán. Y el hombre decidió hacer lo que él quiso y murieron. Dirán: pastor, ¿cómo no? Pues no murieron, murieron porque se separaron de Dios. Murieron porque ya Dios no estuvo en ellos. Su espíritu no moró más en ellos. Ellos tuvieron que empezar a caminar conforme en la carne, conforme a ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios pudo enviar a su Hijo para que pudiera haber una nueva relación, ahora sí, con Dios, con el hombre, rescatar al hombre, esa comunión que es necesaria para el ser humano. Que es tremendo, mis hermanos, que el hombre en estos tiempos, y cada día lo vamos a ver más, la gente va a renegar más de Dios, va a criticar más a los cristianos, va a criticar más tu religión. Y sabemos que religión es religar a Dios con el hombre. Por eso es que es únicamente un instrumento para que tú te puedas acercar más a Dios. Porque todas las religiones enseñan dos cosas básicas. Uno es tener que hacer algo. Todas las religiones tienen rituales, tienen liturgias, estatutos. Y dos, todas las religiones o caminos dicen: llegan a Dios. ¿Se ha escuchado usted eso? Pastor, es lo mismo, yo voy a tal, o voy a la iglesia romana, o voy con quien caiga, porque todas nos llevan al mismo camino. Sonaría lógico, pero la Biblia no dice eso, mis hermanos. En Mateo 11:29, ¿verdad? No dice que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay nada ni nadie que te lleve al Padre. ¿Para qué? Para confundir, para desviar y perder el verdadero camino que es Jesucristo. Por eso mataron a Jesús, mis hermanos, porque dijo: yo soy el camino. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Imagínate. Pues ¿quién se cree este? ¿Qué cosas dice? Es un blasfemo. Y hoy lo hemos comprobado a través de la historia, a través de la historia de la humanidad. Mientras que la gente no reconozca que Él es el único camino a la salvación, veremos tantas cosas en este mundo tremendas y perversas. Allí en el Salmo 2, versículos 2 y 3, dice: se llevarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se levantarán los reyes. Pues ya hay muy pocos reyes, pero lo podríamos adaptar, mis hermanos, y quedaría perfecto. Se levantarán ¿quién? Los gobernantes de este mundo, presidentes, ministros, y como le quieren llamar, el cargo que le quieran llamar. Y este es el escenario final, descrito 21 al 27. Apocalipsis 19, 21 al 27. Mire, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tome hasta el 21. Vamos al 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido
de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y los capitanes, y carnes de fuentes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo con su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Así que, mis hermanos, aquí será: todos los reyes de la tierra, presidentes y ministros, pondrán resistencia en una rebelión contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo. Por eso es que no nos debemos de extrañar que habrá persecución y muerte, y que la gente no querrá, sino al contrario, como lo leímos ahorita, habrá una rebelión. Dice aquí: y él la regirá, dice, con vara de hierro. Leímos aquí en Apocalipsis 19:15. ¿Y qué dice en el Salmo 2 que acabamos de leer? Y 3. Y rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que en el 4 y 5 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así es, Dios se ríe y se burla de los ataques a él y a su hijo. ¿Por qué? Mis hermanos, la sola idea de pensar en una lucha contra la voluntad de Dios es verdaderamente absurda. ¿Por qué? ¿Qué son los insignificantes gobernantes de este mundo, de esta tierra? ¿Qué son los gobernantes de este mundo comparados con el Rey del universo? ¿Qué dice el Salmo 93? Lea cuál es la descripción del Rey de Reyes. ¿Cómo se describe a Dios, mis hermanos? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y por siempre. Así que, mis hermanos, pues, ¿con qué se podrá comparar o quién podrá enfrentarse al Todopoderoso? Así que el Señor seguramente se reirá y se seguirá riendo del hombre, como diciendo: ¿acaso tú crees que podrás con mi proyecto? O sea, el plan de Dios, mis hermanos, se va a realizar. Lo hemos visto, y a través de la historia hemos visto las profecías cumplidas. Dice que toda la escritura se cumplirá, no dejará de cumplirse.
¿Acaso habrá algún hombre, algún ser humano que se le puede interponer a Dios en sus planes perfectos? Claro que no. Por eso es que se ríe y se burla. Porque es tan tonto, tan absurdo el pensamiento de los hombres, mis hermanos, tan pequeño, comparado con la grandeza de Dios, con el pensamiento de Dios. Y efectivamente, ¿no? Necio, de querer hacer su voluntad, inclusive sacar teorías tan absurdas, donde no quieren reconocer quién es Dios. Y finalmente concluyo con el versículo 12, que me encanta, y ahí es con lo que quiero que nos quedemos. Dice: honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y mire, los reyes y gobernantes de toda la tierra se presentarán algún día ante el juez, ante el rey, ante Jesucristo, y deberán tomar, según este versículo, su propia elección. Una, dice, podrán amar, podrán respetar al ungido de Dios y experimentar de su gran bendición. Honrarás al Hijo. Esa es la opción que tiene el hombre. Hoy, cada día, las personas se les presenta la oportunidad de seguir a Jesucristo, de honrar al ungido de Dios, y las personas lo desprecian. Otros lo toman, ¿verdad? Lo toman como su Señor, como su Salvador, muchos de palabra nada más. Otros con convicción, y lo siguen, y lo adoran, y lo aman, y lo obedecen. Sin embargo, otros, la gran mayoría, se va a rehusar. Van a negarlo, van a rechazarlo, y entonces, dice en el versículo, se someterán a la ira de Dios. Esas es las dos alternativas que nos propone las Escrituras. O reconoces a Dios, reconoces quién es el Señor, o lo niegas. Y si lo niegas, entonces cuando venga la ira venidera de Dios, pues no habrá oportunidad de salvarse. No habrá oportunidad de decir, pues a mí nadie me dijo. Pues te lo han dicho desde hace tiempo. Sigue, persevera, obedece, reúnete, ora, alaba, ayuna. Muchas herramientas que Dios nos ha dado para que podamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y que nosotros podamos decirle a las personas, ¿sabes qué? Pues ya deja de creer en esas historietas, en esas historias que te han enseñado en la escuela, en la universidad, y todas esas filosofías baratas en las que tú estás creyendo. Porque constantemente me encuentro personas y tristemente jóvenes que están creyendo en más cosas raras que están surgiendo. Tiempos de gnosticismo, tiempos de confusión, y a final de cuentas nosotros tenemos que seguir firmes, mis hermanos, creyendo en lo que el Señor nos muestra. Por eso es que debemos de seguir reuniéndonos, convocando a tiempo y a destiempo a nuestra familia, exhortándolos en amor, no en juicio. Si nosotros les decimos eso, ¿qué hace la gente? Se enoja, ¿no? Te vas a ir al infierno, dicen, ¿no? Te vas a condenar. Ya no quiero ir a tu religión, tal. No, no es así. Pero cuando nosotros conocemos de la palabra, sabemos el riesgo, mis hermanos. ¿Por qué la gente usa cubrebocas? ¿Por qué? Porque quieren prevenirse, ¿no? ¿Qué nos pasó llegó un momento que todos lo usábamos? Hoy unos lo usamos, otros no lo usamos. Bueno, hasta que nos volvamos a contagiar, los vamos a volver a usar. Y así somos de necios. Cuando nos están diciendo, pues previene, cuídate, tal. Lo mismo Dios, mis hermanos. Lo mismo Dios siempre nos dice, el tiempo se acorta. Ponte a cuentas con tu Señor. Vive con gozo, con alegría, con plenitud. Búscame. Hoy que lo cantamos hace rato, búscame.
Y eso hemos venido, iglesia, a buscar al Señor, a buscar su entendimiento, a llenarnos de su palabra, a darle gracias porque estamos en el camino, porque estamos en la brecha. Y aunque de repente pudiera sentirse que es duro el camino, que las cosas no son fáciles, no, nadie nos prometió que serían fáciles. No es con nuestras fuerzas, sino es a través del poder del Espíritu Santo derramado en su iglesia y en cada uno de sus hijos y de sus hijas, los que creen verdaderamente que Dios vive y permanece y se mueve en cada uno de nosotros. Así que Dios nos siga fortaleciendo, nos sigue dando sabiduría y el gozo de compartirle a otras personas para decirle: no pierdas más tiempo, cambia. Persevera, cambia, y que tu vida cristiana, también para los que se han apartado, sea de un reencuentro con Dios con mayor fuerza, con mayor alegría. Cierra tus ojos. Padre amoroso, gracias, Señor, por tu palabra, donde nos recuerdas una vez más que el hombre es tan pequeño, tan finito, y aunque el hombre más sabio de esta tierra no se puede comparar, Señor, contigo. Qué ilusos somos, qué incrédulos hemos sido, Señor. Y la humanidad, después de 2023 años, siguen dudando de tu grandeza y de tu poder. Siguen dudando, Señor, de que enviaste a tu Hijo, que tú mismo te has hecho hombre y que estás queriendo salvarnos, y que aún es tiempo, Señor, que el tiempo se acorta y que aún tu Espíritu Santo está entre nosotros, porque dice que muy pronto tu Espíritu se irá de esta tierra y entonces vendrá el juicio. Ayúdanos, Señor, a compartir con amor a otras personas para que ningún alma se pierda. Gracias por tu bendita palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.